Dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo lo siguiente. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y fue y se ahogó. Los principales sacerdotes, tomando las piezas de plata, dijeron: no es lícito echarlas en el tesoro de las ofrendas, porque es precio de sangre. Y después de consultar, compraron con ellas el campo del alfarero para sepultura de los extranjeros, por lo cual aquel campo se llama hasta el día de hoy campo de sangre. Así se cumplió lo dicho por el profeta Jeremías, cuando dijo: y tomaron las 30 piezas de plata, precio del apreciado, según precio puesto por los hijos de Israel, y las dieron para el campo del alfarero, como me ordenó el Señor. El Señor añada bendición a su palabra. Para los que anotan, el otro texto que guarda relación con eso lo encontramos en Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1 es cuando se escoge al sucesor de Judas. A pesar de que es un texto triste y lamentable, todo esto se hizo antes de Pentecostés. Y una de las cosas que me generó pregunta, ahora que estoy leyendo nuevamente ese texto, era: ¿cuál era el apuro de los discípulos o de los apóstoles en escoger al sucesor de Judas? Y mientras meditaba, el Señor me puso en mi corazón de que era necesario escoger el sucesor de Judas. Me puso en mi corazón de que él desde el inicio, o sea, en la creación de la nación de Israel, determinó a través de los hijos de Jacob, que eran 12, mantener la figura de los 12. Y esa figura, a pesar de que han pasado por muchos procesos, o sea, la figura de los 12 o de los 12 hijos de Jacob, llamado ahora Israel, a pesar de que pasó por diferentes procesos o diferentes variaciones, para Jesús era necesario establecer esos 12 en representación de cada hijo de Jacob o de Israel. Digo que a pesar de que los 12 hijos de Israel o Jacob pasaron por diferentes procesos, porque cuando usted comienza a estudiar las tribus, empezando de Génesis 49, que es ya cuando Jacob decide bendecir a todos sus hijos, muestra el pasaje de Génesis 49 que Jacob excluye a uno porque lo maldijo.
Y al que Jacob excluyó porque lo maldijo era el hijo que se llamaba Dan. Yo comencé a buscar en el internet para ver el porqué de Dan, por qué maldijo a Dan, y no hay constancia, no encontré una constancia o un sustento fuerte del cual por qué maldijo a Dan. A Dan no, Dan. Pero sin embargo, encontré sustancia o bastante elementos sobre Rubén, que se acostó con una de las concubinas de su padre, sobre Leví y el otro hermano que mataron un pueblo por causa de Dina, su hermana, y que la primogenitura, según Crónicas, quedó a cargo de Judá, a quien fue reconocido como el primogénito en cuanto a las cosas espirituales o en cuanto a lo que tenía que ver a las decisiones que Judá tenía que tomar. Pero dice Crónicas que el primogénito era Rubén. Luego de esa investigación, dije, no voy a estudiar todo eso, me voy al final. Y cuando me voy al final del libro de Apocalipsis, está en el capítulo 7 de Apocalipsis, cuando dan el listado de los 144,000, vemos que hay una variación, porque no aparece Dan, pero aparece Efraín dentro del grupo. Y yo me preguntaba, ¿pero por qué Efraín? Y lo que sucede es que Efraín recibió la bendición de su padre por medio de Jacob cuando Jacob entró a Egipto. Efraín era el segundo hijo de José. O sea que al recibir la bendición y Dios excluir a Dan, tanto el hijo mayor de José como el segundo, que es Efraín, tenían derecho entonces de ser introducidos dentro de la lista de los 12. Ahora bien, a la escogencia de los 12 apóstoles, según Mateo capítulo 10, dice que Jesús quedó orando toda la noche. Porque me imagino que en esa oración que tuvo toda la noche hubo una intercesión fuerte por Judas Iscariote. Porque tal vez Jesús en su voluntad no quería ponerlo. Digo tal vez, estoy soltando la imaginación, pero por causa del cumplimiento de la profecía tuvo que haber escogido uno, porque pudo haber muchos también, muchos con características como la de Judas Iscariote. La razón tampoco se sabe, pero queda establecido y claro que Jesús escoge a Judas Iscariote. Conocemos la trayectoria de Judas, porque después que es escogido, Jesús lo manda de 2 en 2, o sea que Judas fue con otro discípulo a predicar por todo el área de Israel con el mandato de Jesucristo de sanar enfermos, echar fuera demonios, predicar el evangelio, cosa que Judas practica, o sea, lo hizo. Y cuando ellos regresan de su encomienda, todos vienen contentos. Y Jesús le dice, no se estén regocijando por lo que ustedes hicieron. Regocíense más de que su nombre esté escrito en el libro de la vida. Posteriormente hay otros pasajes que hablan acerca de lo que aconteció con un perfume de nardo puro y que Judas se molesta por el desperdicio. Y dice el pasaje que se molestó no por lo que se le estaba desperdiciando, sino porque era ladrón. Y su pensamiento estaba de que con ese dinero que se estaba desperdiciando podía
utilizarse según él para muchas otras cosas. Eso motivó que Judas tomara la decisión de entregar a Jesús. Se acercó entonces ante los sacerdotes, los escribas, los ancianos, y le propuso la idea de entregar a Jesús. Y en cumplimiento de la profecía, a una de las profecías del Antiguo Testamento, ellos le pagaron 30 monedas de oro. Aparte también que la Biblia en el Antiguo Testamento dijo que se iba a levantar uno, parafraseando, que iba a entregar al Mesías. Otra cosa que estamos viendo aquí es cuando una vez que Judas recibe la plata, espera o busca el momento para entonces entregar a Jesús, pero es detenido, porque el tiempo de la entrega de Jesús tenía que hacerse en el periodo de la semana de la Pascua y no se podía hacer antes. Así que una vez cumplido toda esa profecía en cuanto a la Pascua, entonces Satanás entra en el corazón de Judas y en la Santa Cena, aleluya, es donde determina de una vez por todas su entrega, porque ya Judas sabía después de la Santa Cena a dónde iba, que era el huerto de Getsemaní. Jesús en la Santa Cena le dice que alguien le va a entregar, y los discípulos preguntan ¿quiénes? Y Jesús le dice: al que moje conmigo el pan, ese me va a entregar. Viene el acontecimiento, Jesús moja el pan, Judas hace lo mismo, nadie se percata, todos tenían la mente bloqueada en ese momento, por así decirlo, y Judas mete el pan y le dice: Jesús, lo que vas a hacer a los ya. Nadie se percata de todos los que estaban ahí que Judas se fue. Entonces vemos que Judas comienza o se adelanta para ir a donde los sacerdotes, levitas, ancianos, para decirle dónde iba a estar el Mesías y cómo lo iba a describir para que fuese arrestado. La Biblia nos registra que llegado al monte, al Getsemaní, al jardín de Getsemaní, Jesús comienza a orar, viene el fortalecimiento de los ángeles y posteriormente viene una turba de soldados, de gentes de la línea, de los sacerdotes, de los soldados también que tenían que ver con el sumo sacerdote, gente que estaban dispuestos a declarar lo contrario, y entrando en el Getsemaní, entonces Judas le da un beso, y Jesús le dice: Judas, con un beso entregas a un amigo. Arrestan a Jesús, y posteriormente Jesús es llevado. Lo que me llamó la atención, y que solamente creo que lo vi en la película de Mel Gibson, porque en las otras películas desde que estoy chiquito hasta ahora, algunas no mencionaban cuando Judas se ahorca, otros lo enseñaban nada más cuando ya los pies estaban guindando en el árbol. Pero aquí el pasaje que acabamos de leer, Mateo, dice que él esperó que Jesús fuese condenado. O sea que él estuvo pendiente de todos los movimientos que hicieron para que Jesús fuese condenado. En otras palabras, una vez arrestado, lo llevaron del sumo sacerdote, empezó el primer juicio, porque los sacerdotes eran los que tenían que declarar a Jesús que estaba listo para ser condenado, porque dice la Biblia que él era el Cordero. Y lo que tenían que revisar a un cordero eran los sacerdotes. Una vez examinado, entonces lo fueron y se lo llevaron a Pilatos. Pilatos lo llevó de Herodes. Herodes lo devolvió de Pilatos.
y empieza el juicio donde es condenado. Una vez que es condenado, dice el pasaje que Judas regresa a donde los sacerdotes y les solicita o le devuelve el dinero de las 30 piezas de plata que ellos, como ya cumplieron la profecía, porque todo está radicado en la profecía, hermano. Como Judas ya cumplió la profecía y ellos también, entonces ellos simplemente se desligaron del problema que tenía Judas, de su propio problema, porque también participaron en la entrega, pero no se desligaron de la profecía final que tenía que ver con Jesús, que eran los romanos que tenían que matarlos. Vemos entonces que ellos agarran el dinero y no lo echan en la ofrenda, porque dice que es una ofrenda de sangre, sino que van y compran un terreno, también para cumplimiento de una profecía que está en Jeremías, y ese terreno lo dedican para cementerio de los gentiles, algo que me llamó mucho la atención. Porque las leyes de eso entonces, por si no lo sabía, tengo que darle gracias a Dios que las leyes han cambiado bastante, establecía que cuando una persona que no era nacional de un pueblo o de un país y no era reclamado por sus familiares, esa persona era echado en el basurero público de la ciudad, sin importar si tenía registro o no, o sea, lo que conocemos como su cédula. Era echado en el basurero público porque no podía ser sepultado por los nacionales, o sea, en este caso, en el sepulcro de los judíos. Pero con la compra de este terreno, si se moría ahora un extranjero, lo iban y lo enterraban entonces en el lugar que compraron para las cosas de Judas. Igual ocurría también con los gentiles que, como todos sabemos, los judíos reprochaban y odiaban. Hermano, usted diga, ¿por qué pastor está diciendo todas estas cosas? Lo estoy diciendo porque es necesario que nosotros entendamos, y vuelvo y lo repito, el gran favor que Dios le dio a los gentiles. Para que nosotros entendamos la importancia de lo que hizo Dios por nosotros, porque ya los judíos estaban establecidos. Nosotros no teníamos oportunidad espiritual. Pero Jesucristo, dentro de sus planes de misericordia y de su gracia, nos introdujo. Por eso que en el libro de Juan capítulo 10, Jesucristo decía: yo tengo otra oveja que no son de este redil. Y para que nosotros pudiésemos entrar dentro de los planes de Dios, era necesario, una vez cumplido todas las promesas, el velo del templo se rasgara en dos, como todos sabemos, de arriba hacia abajo. Porque si el velo del templo no se rasgase en dos, nosotros no hubiéramos tenido ninguna oportunidad dentro de los planes de Dios. Y como dije el domingo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo primogénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué la premura o la necesidad de escoger al reemplazo de Judas? Porque la ley de Moisés no solamente terminaba con el rasgo del velo del templo, porque puede ser que después de la Pascua venía Pentecostés. La ley de Moisés establecía también el asunto de Pentecostés. Y reitero, solamente los nacionales, o sea, los judíos, podían participar de una forma directa en Pentecostés y los gentiles en una forma indirecta. Como vimos el miércoles aquí,
en una foto donde se ubicaron todos los que no eran judíos. Ustedes observarán que estaban fuera del templo. Pero los que eran judíos, los varones, sí podían entrar y participar. Entonces lo interesante estaba en que en la escogencia de Judas se cerraba un ciclo que tenía que culminar con Pentecostés. O sea, las 12 tribus debían estar representadas también en Pentecostés. Por eso que Pedro decide escoger a su sucesor, el cual echando suerte, según Hechos capítulo 1 en adelante, creo que es, vemos que Pedro se acelera para entonces escoger al sucesor donde recae dicha escogencia sobre Matías. Y dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15 versículo del 5 en adelante, que una vez que es escogido el sucesor de Pedro, Jesús se le aparece a los 12. ¿Cuántos me están entendiendo? ¿Por qué se le aparece a los 12? Porque Jesús con su aparición ahora con Matías ratifica aquella decisión que tomó Moisés de que se cumpliese la palabra, la profecía sobre la nación de Israel. Los 12 discípulos estaban representando cada uno la nación de Israel. Porque con Josué, una vez que entran a la tierra prometida, Josué distribuye la tierra prometida según los hijos de Josué, de Jacob o de Israel. Y de ahí el jefe de cabeza de cada tribu entonces tenía que hacer la distribución según la familia que conformaban cada tribu. Esto quiere entender que, aunque usted no lo crea, y la Biblia no lo menciona, Judas Iscariote era un judío. Algunas historias dicen que era un prosélito o alguien que estaba mezclado entre judío y gentil. No. Judas Iscariote era 100% judío. Porque según la revisión o la entrega de ciudades, escuchen bien esto que me llamó la atención, la entrega de ciudades, dice aquí, que lo anoté, que Judas pertenecía a la tribu de Judá. ¿Qué les parece? Te pueden buscarlo, eso está en Josué capítulo 15, versículo 25. Voy a buscarlo para los que anotan. Arriba, un poquito más arriba, en el capítulo 25, versículo 1, dice que es la tribu de Judá. Y me llamó la atención. Decía, pero ¿por qué Judá Iscariote no podía ser otra tribu? Porque es de Judá. Pero es que lo que se estaba buscando era, hermano, y así lo pude entender yo mediante la revelación, era que Judá, cabeza de la nación Israel, tenía que ser cerrada en todo su aspecto, tanto en maldición para poder abrir la bendición. Judas Iscariote, dentro de la tribu de Judá, estaba generando maldición a todas las naciones. Y Cristo, a través de la tribu de Judá, estaba generando la bendición a todas las naciones. ¿Qué le quiero tener con esto, hermanos? Para ir cerrando. Nosotros fuimos llamados para hacer bendición. ¿Cuántos dicen amén a eso? Y como llamados para hacer bendición, nosotros tenemos que generar bendición. A todas las personas que nosotros le hablamos, tenemos que hablarle bendición. No es Dios te bendiga, que es el error más grande que están cometiendo los cristianos hoy en día. Que agarran un borracho que está tirado en la calle, que no reacciona, lo pueden levantar porque lo van a evangelizar y lo primero que le dice, Dios te bendiga. No,
No se puede. No podemos echar a los perros la bendición. Pero sí podemos decir que Dios te tenga paz o te dé paz. Eso sí se puede hacer. Los judíos no le daban la bendición a nadie, pero decir paz, ellos sí lo podían hacer. Entonces nosotros tenemos que tener como práctica que cuando vamos a hablar de una persona para bendecirlo, lo primero que tiene que decir es que la paz esté contigo. Porque la paz, ¿quién es? Es Cristo. Y si decimos que la paz esté contigo, le estamos diciendo que Cristo esté contigo. Una vez que es eso y la persona acepta, porque dice la Biblia, cuando lo mandó a los discípulos de 2 en 2 y también a los 72, dice, al que le tiene la paz y lo acepta, usted entra a su casa. Y si no tú le das la paz y no la acepta, dice, sacude el polvo de tus zapatos y vete. Entonces nosotros tenemos que darle la paz a la persona que no conoce a Cristo, porque si la acepta, entra dentro del paquete para ser bendecido. ¿Por qué entra dentro del paquete? Porque al tú hablarle la paz, la persona va a permitir que la verdad entre en su vida. Y al permitir que la verdad entre en su vida, Dios va a trabajar para que su arrepentimiento sea seguro. Porque dice la Biblia, en San Juan capítulo 3, versículo 17, dice que al que cree es salvo, y el que no cree es condenado. O sea que si tú le hablas a la persona y cree, entra dentro del paquete, porque dice la Biblia en San Juan 16, 8, que el Espíritu Santo comienza a trabajar en esa persona para que pueda arrepentirse, porque es Él el que convence a la persona para que se arrepienta. Es el Espíritu Santo, no somos nosotros. Y es necesario que la persona reciba la primera liberación al creer, y después reciba el proceso de liberación cuando comienza a confesar y a vivir el Evangelio conforme a la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque una vez que se arrepiente tiene que entrar en el proceso del convencimiento de la justicia, que tiene que ver con la verdad, y posteriormente tratar de que ese convencimiento de la justicia, que es la verdad, no caiga en el convencimiento del juicio. O sea que hay que estar pendiente de las cosas. No solamente hablarle ya. Pastor, pero si me la tropecé en la calle y Dios me la puso en el camino, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo le voy a dar seguimiento si no sé ni cómo se llama, no sé ni cómo, dónde vive, no sé dónde trabaja? Tu deber no es eso. Tu deber es darle la palabra para que el Espíritu Santo haga todo lo demás. Pero no que le dé cualquier palabra, sino que sea una palabra que genere convicción a su vida. Porque a veces llevamos el Evangelio y el Evangelio va sin fuerza espiritual. ¿Por qué? Porque nosotros mismos no estamos ni convencidos de quiénes somos. Igual es cuando se va a reprender un demonio. Cuando se va a reprender un demonio, tú no tienes que ayunar, tú no tienes que orar para reprender un demonio. Ya tú tienes la autoridad, porque el orar y el ayunar ya es parte de ti. Y al ser parte de ti, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Se hace costumbre. Y lo que se hace costumbre se olvida. Yo no creo. Porque yo sé que la costumbre que teníamos en nuestra casa, mi mamá procuraba que siempre se cumpliese y que no fuese interrumpido por nadie. Igual debe ser en nuestra vida. Cuando tú haces costumbre las cosas de Dios, no hay nada que pueda deshacerla, al menos que tú la aprendas. Judas tenía una costumbre. Judas ya tenía una vivencia espiritual. No te creas que a pesar de que en su vida había algunos tropiezos, que toda la vida de Judas era mala. No. Él pudo haber tenido sus tropiezos, pero dentro de todo ese tropiezo estaba Jesús, aleluya, insistiéndole de que tenía que ser salvo.
Estaba Jesús insistiéndole para que entrara en la gracia que era gratuita para todos. Pero él fue que decidió, él tomó la decisión de rechazar. Y dice la Biblia que el que rechaza a Dios y al Mesías pierde toda oportunidad. Por eso que el Hebreos capítulo dice, ten cuidado si pierdes una salvación tan grande. Cuidado que te deslizas. Judas se comenzó a deslizar, porque la intención de Cristo era salvarlo. Hasta lo último lo trató de salvar. Cuando le dijo Judas, con un beso entregas al maestro. Hasta lo último. Si Judas no se hubiera ahorcado y en vez de esperar la decisión de Pilato, hubiera esperado la decisión de ver a Cristo morir en la cruz, se hubiera salvado también. Porque Jesús en la cruz dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Si Judas hubiera escuchado eso, se hubiera salvado. Pero él trazó su fin. Hermanos, todos nosotros tenemos un inicio en Cristo, pero también tenemos un fin en Cristo. ¿Qué quieres ser tú? ¿O qué quieres tener tú? ¿Tener una vivencia de un inicio sin fin? ¿O tener un inicio y un fin que sea agradable a Dios? Si quieres tener un inicio y un fin que sea agradable a Dios, entonces permite que el Espíritu Santo se mueva en tu vida como debe de ser. No limites el poder del Espíritu Santo. Y el poder del Espíritu Santo, vuelvo y lo reitero nuevamente, consiste en que le permitas a Él manifestar en tu vida el fruto. Que permitas que el Espíritu Santo haga crecer esas 9 semillas que están dentro de ti y que representan el todo de Dios. Porque la Biblia dice que Dios es paz y una de las semillas es paz. La Biblia dice que Dios es amor, una de las semillas es amor. La Biblia te refleja que Dios es paciente y una de las semillas de nosotros es paciencia. O sea, donde nosotros revisemos la semilla del fruto, vamos a entender o vamos a ver, aleluya, las cualidades de Dios. Entonces, si tú puedes captar eso, tú tienes que entender en tu vida que tú llevas a Dios contigo a todo lugar donde tú vas. Y si llevas a Dios contigo, ya tú debes de tener la santidad. No decirte que es la santidad, sino que expresar lo que es la santidad. A su nombre. Y eso fue lo que le faltó a Judas. Judas determinó no expresar la santidad de Dios. Por eso que conocemos su final. Pero es un final de advertencia para ti y para mí. Porque cuando suene la trompeta, yo no tengo que esperar a ver a nadie o ver los acontecimientos para ser levantado. Yo voy a ser levantado porque yo me mantuve sin mancha y sin arruga delante de Dios Todopoderoso. Porque yo creí en Jesucristo y creí tanto sin verlo, creí tanto, aleluya, sin tocarlo como Tomás. Creí tanto, aleluya, que no tuve que correr a ningún lado para reconocer que Jesús era el Señor. A mí no me tuvieron que mostrar nada. Yo fui el que le mostré a Dios todas mis debilidades. Y Dios a través de Cristo se hizo débil para que yo fuese fuerte. Yo fui el que le mostré a Dios todas mis pobrezas. Y dice la Biblia que Cristo se hizo pobre para que yo fuese rico. O sea, donde yo me meto, yo voy a ver la gracia de Dios actuando en mi vida. No puedo seguir fracasando. No puedo permitir que el diablo siga alimentando mi mente y mi corazón como hizo conmigo. Porque, observen, una vez que Cristo dijo, lo que vas a hacer, hazlo ya. Dice la Biblia que el diablo se le metió. Mientras tanto no podía. En pocas palabras, ¿qué hizo Jesús? Lo entregó a su beneficio.
Hermanos, no dejen que Satanás haga que te entreguen a él. Ya tú no eres un preso espiritual. Tú fuiste libre por la sangre de Jesucristo. Ahora ya tú no le perteneces a Satanás como esclavo. Ahora tú le perteneces a Cristo como esclavo. Y con la muerte de Cristo y su resurrección, Él te hizo libre. O sea, eres un esclavo libre. ¿Y qué nos dice la Biblia para ir cerrando? Que Judas se ahorcó. Pero el pasaje de hecho dice que se cayó de cabeza. Y yo me dije, pero si él está guindado, ¿cómo cayó de cabeza? ¿Cómo es eso? No estoy entendiendo. Pero es que dice la historia y los científicos que las dos opciones dicen que la soga, que pudo haber sido su cinto, se pudrió y él se cayó. O, como dice el pasaje, se partió por la mitad. Dice, ahí no dice ¿cómo, qué clase de mitad? Porque del cuello para abajo es una mitad y la cabeza es otra. ¿Cuánto me están cantando? Y si estuvo ahí mucho tiempo guindado, claro, se pudrió, se debilitó la columna que conectaba con el cuello y lo primero que cayó fue la cabeza. Y al el cuerpo caer, entonces se partió en la mitad. ¿Cuánto me están cantando? Satanás quiere que tú hagas, él quiere hacer contigo lo mismo. Satanás quiere hacer contigo lo mismo, que tu cabeza, que es Cristo, sea desprendida del cuerpo de Cristo que eres tú. Porque si la cabeza que es Cristo se separa de ti, que forma parte del cuerpo, tú te vas a reventar, como se reventó Judas. Y la intención de Dios es que no te revientes, sino que estés completo, porque Él te dio vida eterna para que la tengas en abundancia. A su nombre. Entonces, hermano, yo quiero exhortarte para cerrar, de que nosotros tenemos que estar pendientes y atentos de todo lo que Dios va a hacer por nosotros. Si te regaña, recoge tu regaño. Si te castiga, recoge tu castigo. Si te disciplina, recoge tu disciplina. Pero no te pongas a pelear con Dios, porque todo lo que Dios lo hace con un propósito. ¿Cuál es el propósito? De que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. Vamos a poner